Agape, es mi fiesta con Dios. Hola, qué bendición estar reunido con ustedes hoy y pues escuchar cómo va el proceso, ¿no? El proceso divino en cada corazón. Es tan importante lo que Dios está hablando al hijo, a la hija que le escucha, que ya no está en el asunto de oír a personas, ¿no? Somos participantes, pero la voz que te salva, la voz que te guía, la voz que te va a dar vida eterna es Jesús en ti y nadie externo. Y por esa razón, si Dios nos habla a través de, en el tiempo del testimonio, ¿no? Estamos escuchando la participación de cada uno de ustedes, de los que nos aportan el testimonio de lo que Dios está viviendo con ustedes, pero en el interior vamos a escuchar al Espíritu Santo y a Jesús hablarnos verdad y edificarnos, ¿no? En construir en nosotros esta funcionalidad de la naturaleza divina. Y bueno, yo quiero saludarles en primer lugar, reportarles que este tiempo en México, particularmente en el estado de Oaxaca, con los hermanos con quienes fuimos a 2 poblados zapotecas para vivir un tiempo de servicio divino a 2 comunidades. Fue glorioso, fue un tiempo de vivir fe, que es lo que Dios está hablándole a su familia, ¿no? Y de ver la fidelidad de nuestro Padre en acción, en todos los aspectos, y mayormente en que el cuerpo de Cristo local en esas comunidades sane y se levante para funcionar como hijos, como herederos, como reyes, como sacerdotes de Dios, y de esa manera fincar o establecer el funcionamiento del reino de Dios en esos poblados. Pero lo mismo es cierto en nuestras vidas, nuestros hogares y en nuestras localidades. Y yo quiero animarles de una manera muy particular a que ustedes, cada uno, estemos enfocados y creciendo en entender cuál es nuestra función, cuál es nuestro lugar particular. Y hay 3 cosas que a mí Dios me pone muy claras. El primero es estar ocupado en mi crecimiento personal, porque la promesa que Abba nos ha hecho es que vamos a crecer en la semejanza de Jesús hasta la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Entonces, si tú ya recibiste esa promesa, eh, fe trata específicamente en que Dios la cumpla en tu vida, pero no se va a cumplir sin tu participación. Y por eso este debe ser el primer enfoque. Cuando dejamos que, por ejemplo, asuntos que consideramos el ministerio o las ocupaciones o lo que sea, tomen el primer lugar, el estancamiento en la mínima parte o el fracaso en lo peor de todos esos esfuerzos está ya sellado. Es cuestión de nada más de tiempo, porque nuestro Padre no está viendo qué haces por Él. Nuestro Padre está viendo qué hace contigo, cómo funciona tu corazón, y por eso lo que Dios habló por medio de Magnolia la semana pasada es tan importante y debe de veras de ser recibido con ese grado de importancia.
La segunda cosa, la primera es tu crecimiento y recibirlo y permitirle a Dios seguir cultivando tu vida en comunión con Él. Y la segunda es que para crecer, todos tenemos que estar involucrados en el crecimiento, participar en cómo crecen nuestros hermanos. Si nadie puede crecer aisladamente. Entonces, participar en cómo Dios va a darte lugar en entregar verdad o recibirla o caminar junto a un hermano en su proceso, todo eso es parte de crecer. Y es como en automático, ¿no? Si no estás ocupado en eso, pues no vas a crecer, sencillamente. Puedes conocer cosas intelectualmente, pero la vivencia divina no se va a establecer, no se va a perfeccionar. Y la tercera cosa es nuestra función coyuntural. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente participamos en vidas individuales, sino que tenemos un lugar en cómo se concerta, es como esta mano, ¿no? Está concertada por las coyunturas que hacen que cada huesito y cada tendón y eh, cada parte de esta mano pueda funcionar. Y lo mismo es cierto de nosotros, es la función integrada, conjunta, localmente de la familia divina y luego cómo se integran diferentes localidades para funcionar como la familia de Dios en la tierra, fungiendo en la administración de la multiforme gracia de Dios. Son temas que Dios va a ir elaborando, pero soy guiado a compartirlo con ustedes y decir, hermanos, estemos con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, entendiendo estas tres dimensiones de nuestro desarrollo como hijos y no permitiendo que el ladrón ni nos distraiga, ni nos robe, y mucho menos destruya en nuestras vidas, porque somos llamados a la gloria de Dios, a ser los portadores, los manifestadores de algo glorioso. Repito, es un gozo estar con ustedes, verles y reportarles que nuestro Padre es fiel y que Él sea glorificado en este tiempo que nos concedió en esas comunidades. Les comparto los nombres de ambas, son Santo Domingo, Albarradas, Oaxaca, San Pedro Llaneri, Oaxaca, y lo comparto por esta razón. Vamos a interceder por la familia de Dios en esos lugares. Vamos a ver a Dios sanar completamente a su pueblo en esos lugares. Y vamos a participar en cómo eso sucede. Y estaremos hablando de ello más ampliamente hacia adelante. Pero hoy vamos a continuar recibiendo la mesa de Abba por conducto de Magnolia. Así que mi hermana, adelante, por favor. Estamos teniendo un problema técnico, creo que ya, ¿no? Ya listo. No se podía habilitar el micrófono. Listo. Muchas gracias, Cris. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, sobre todo porque Dios se encarga de que sigamos comprobando aquello que Él nos habla y nos da la oportunidad de sentarnos a la mesa suya y recibir lo que Él continúa hablando a nuestros corazones a fin de que sigamos participando de su propósito, que es crecer y vivenciar la plenitud de Dios. Les invito a que demos gracias y a que, aunque ya lo hemos hecho al inicio, y dispongamos nuestro corazón para esta sección. Así que vamos a unirnos y poder decir, Padre, gracias por este tiempo, gracias porque hemos escuchado el testimonio de quienes están experimentando tu verdad y no como algo esporádico, sino
está volviéndose una constante en nuestros corazones y tú te estás encargando de que así sea. Gracias porque estás invertido en que tus hijos crezcamos, estás determinado a que en amor no quedemos como hijos enanos, sino que sigamos viendo la plenitud de Jesús en nosotros. Gracias porque sigues hablándonos de que lo que tú das no lo das en medida, no lo das con gotero, no lo das de a poquitos, sino que has derramado tu amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y estás convenciéndonos de que somos hijos y somos herederos y coherederos juntamente contigo. Que en esta sesión continuemos no solamente entendiendo la fe, sino recibiendo una invitación directa y personal para venir, Padre, a que esto sea nuestra constante, sea algo que todo el tiempo está ocurriendo en nosotros 24/7. Te pido que derribes todo argumento que nosotros se opone a tu verdad y que hagas efectiva esa libertad que tú traes a nosotros, donde está presente tu espíritu. Sirve esta mesa y este pan sabiendo que no nos das ningún recalentado, que tú nos sirves el pan refrito o el pan que ayer quedó. Tú nos das pan vivo y nosotros nos disponemos a comer de ese pan y a entender que ese pan vivo es Jesús. Y lo disfrutamos y nos sentamos a la mesa confiados en que el único capaz de enseñarnos algo eres tú y el único que puede intervenir en el corazón de una persona para alumbrarlo y para vivificarlo es tu espíritu. Descansamos en esa realidad y te bendecimos por lo que estás haciendo ya y por lo que vas a hacer en nosotros en esta tarde. En Jesús. Amén. Pues vamos a continuar recibiendo la parte 2 con respecto a este segmento que hemos titulado La fe como vivencia. Y yo quiero iniciar esta tarde haciéndote una pregunta. Y esta es, ¿estás tú hablando de fe o estás comprobando esto en tu diario vivir? ¿Es la fe un asunto que tú conoces y entiendes y le hablas a otros de ello? ¿O en realidad eres la evidencia de la operación de la fe en tu diario vivir sin palabras? Y es que estas dos cosas son distintas y es preciso que iniciemos esta charla pudiendo identificar en dónde nos encontramos. Si estamos del lado de los que hemos entendido la fe y nos hemos en algunos momentos dispuesto a participar de esto, pero en muchos otros momentos quizá somos aquellos que estamos animando a otros diciéndole, pues créele a Dios y tú sabes, repite sus promesas y confía, hermano, que todo va a estar bien. O estás del lado de los que en verdad han elegido creerle a Dios y sus vidas están manifestando los resultados de esta. En esta tarde, partiendo de esta realidad, vamos a iniciar también considerando el hecho de que la fe es el vehículo que Dios usa para que se cumpla su propósito en nosotros. Y está escrito que dice que el justo por la fe vivirá. La fe, por lo tanto, es ese canal, ese medio, ese recurso, ese poder provisto por Dios para que veamos el cumplimiento de aquello para lo cual hemos sido llamados. La fe te vivifica, la fe te trae a que tú puedas participar de la plenitud de Dios y puedas crecer y vivir todo lo que Dios vive. Por eso Él dice que el justo por la fe vivirá, porque Dios va a traerte a que vivas lo mismo que Él vive. Es necesario que nos despojemos de los conceptos en los que pensamos que la fe es un vehículo para que nosotros saquemos algún beneficio o provecho de Dios y que lo colocan a Él como el genio de la lámpara. Esto es, que pienses que la fe es un asunto en el que si tú lo tienes, entonces tú le pides a Dios algo, tú te basas en algunas promesas que obtienes en la escritura y piensas que en función de esa realidad vas a hacer que Dios, pues algo así como torcerle la manita y que Él empiece a trabajar en tu beneficio. Hace un momento ponían el testimonio de un carro y si vamos a ese ejemplo podemos decir, a mí me falta un carro,
Entonces lo que voy a hacer es tomar algunas promesas de Dios en la escritura. Esto me falta, entonces yo uso la escritura en función de esa necesidad y pienso que la fe funciona así, ¿no? Hago que Dios se vuelva tal cual el genio de la lámpara que va a operar en función de lo que yo pienso que necesito. Y esto no está no está nada de acuerdo con la verdad de Dios, en realidad de quién Él es y cuál es su carácter. Por el contrario, la fe es ese vehículo que te posiciona a ti para venir a la vivencia, a la comprobación y al crecimiento, de venir a hacer eso que Dios te ha llamado a ser, que es hacer su hijo, pero no un hijito arrimado en su casa, no un hijo de segunda, no el hijo del vecino, no el hijo que viene a la casa como pues el hijo adoptadito, el hijo que no es reconocido como legal, sino un hijo en toda la extensión de la palabra. Y lo único que nosotros podemos concebir como hijo es lo que Jesús es, y esto es a lo que Dios está comprometido a realizar en nosotros. Ahora, partiendo de esta realidad, nosotros venimos al entendimiento de que la fe entonces viene a ser ese poder que te equipa para vivir la vida que vive Dios. Y quiero que vayamos nuevamente a la escritura que nosotros estuvimos recibiendo la semana pasada en 2 Corintios 4, y vamos a leerla nuevamente porque de ahí vamos a partir a lo que hoy vamos a estar viendo, y permíteme ir ahí para leerla para ti. 2 Corintios 4, versículos 7 al 9. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es que esta vida es a la que tú y yo somos invitados a participar. Y ahora quiero que podamos no solamente escuchar a Dios, sino que podamos vernos dentro de este escenario. Puede ser que sea complicado el que puedas aceptarte en esta realidad, pero es así como Dios te ve. Y Dios está describiéndote en la capacidad en la que Él puede llevarte a ti a que operes de manera continua. Ahora, vamos a poner particular atención a aquellas cosas que Dios dice que no operan en tu vida. Él habla de que hay tribulación y dice que estás atribulado en todo. Entonces, Dios no está poniéndote a ti en una burbuja, ni está diciendo que tú estás caminando sobre miel o hojuelas. Él está diciendo, mira, vas a vivir tribulaciones, y usa la palabra todo. Y Dios pone un pero, señalando que no vas a vivir angustia. Ahora, si no vives angustia, entonces, ¿qué vives? ¿Qué es lo que Dios está diciendo que está disponible para ti cuando vienes a creerle? Y es que Él está aseverando aquí que no vas a vivir angustia porque tú estás provisto. En esta lista, entonces, encontramos razones por las cuales Dios dice que tú estás habilitado y capacitado para vivir fe. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando esta tarde. Vamos a estar recibiendo el hecho no de pasos o de una receta para vivir fe. Aquí no vamos a escuchar a Dios diciendo, mira, se trata de que cumplas con estos requisitos y entonces la fe se va a activar. Por el contrario, Dios nos va a traer a ver con qué contamos, con qué estamos ya equipados para que la fe fluya de manera natural, porque tú eres hijo suyo. La fe no es producto de tu esfuerzo, es una cuestión que fluye cuando tú entiendes aquello para lo cual Él te ha equipado. Entonces, lo primero que Él dice es que tú no estás angustiado, porque estás provisto. ¿Sabes por qué viene la angustia? La angustia se detona cuando tú empiezas a percatarte que tus recursos son menores que las demandas. Tú puedes estar bien, pero en el momento que los recursos empiezas a verlos que merman y que las demandas crecen, entonces la angustia empieza a subir su nivel. Y aquí es donde Dios dice, no angustiado, porque tú estás provisto. Y en esta provisión, entonces
entra esta escritura que dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Dios te dice que puedes venir a fe porque estás provisto. Continúo leyendo y dice, en apuros, mas no desesperados. Otra vez, Dios dice que van a haber apuros y tú sabes que los apuros pueden ser apuros económicos, apuros legales, apuros de salud, en fin, la lista crece. Pero dice Dios, nuevamente pone un pero y dice que no desesperados. La desesperación no va a operar en ti porque en ti Él ha depositado su esperanza. Hay una esperanza. Y las personas entramos en desesperación cuando perdemos el sentido del propósito. Esa esperanza es un propósito que Dios ha establecido para nosotros y está claro. Nosotros no tenemos que andar en búsqueda de ese propósito porque está definido y está ya determinado. Nosotros somos invitados a reconocerlo y a participar de este. Entonces Dios dice, mira, hijo, no, tú no estás equipado para entrarle a ese asunto de la desesperación. ¿Por qué? Porque tienes una esperanza. Y nosotros oímos a Dios que dice que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Es así como tú estás equipado entonces para poder despegar en este asunto que corresponde a la fe de manera natural. Continúa Dios hablando y diciendo que estamos perseguidos, mas no desamparados. Puedes vivir en una serie de cuestiones en las que te sientes asediado y Dios ahora entra al asunto del desamparo y dice, no importa lo que te persiga o lo que puedas ver que viene tras de ti, el bien y la misericordia te siguen a ti todos los días de tu vida y tú no vas a vivir ese desamparo por una sencilla razón, y es que tú eres hijo, no eres huerfanito, tú no eres un huérfano. Y esta razón de peso para nosotros se vuelve el motor y se vuelve el fundamento por el cual podemos vivir fe. Cuando nosotros nos vemos en ese desamparo, estamos aceptándonos fuera de lo que Dios dice que somos y de lo que nos ha provisto. Continúo leyendo y dice que estamos derribados, pero no destruidos. Entonces puedes sentirte por algunos momentos que estás perdiendo la fuerza y te puedes identificar con esta palabra derribado, pero aquí yo quiero que pongas atención a esto que Dios dice que no estás destruido. Y la razón por la que Dios asevera esta realidad para nosotros es porque Él ha provisto para ti y para mí un corazón nuevo. No estás destruido. ¿Por qué? Porque Dios te ha reconstruido, regenerado y te ha dado un espíritu nuevo. Aquí parte entonces el primer punto central del cual vamos a estar entendiendo con qué estamos equipados para vivir fe. Tú no estás destruido, aunque todo alrededor apunte a que así son las cosas. No importa quién o qué sea lo que está apuntalando o presentándote evidencia de que ya no hay para ti salida o no hay para ti remedio. Dios está diciendo, tú no estás destruido por una sencilla razón. Y esa razón es que te he dado un corazón nuevo y he puesto dentro de ti, un espíritu nuevo. Y este espíritu nuevo no es cualquier espíritu, es el espíritu de su Hijo. Es el espíritu de Jesús el que te fue entregado. Y si esto lo ligamos con la sesión anterior, entonces lo que hay dentro de ti como sistema operativo, como la torre de control o como el motor de un vehículo, podemos aseverar que el mismo motor que Jesús tiene es el que se te ha concedido a ti, el que está instalado en tu interior. Ese corazón no es un corazón que está en remodelación, es un corazón que se te dio y se te concedió por gracia, no porque tú estés mereciéndolo. Y es que a Él le plació entregártelo.
Y es este espíritu nuevo el que te habilita, te capacita, te apodera para participar de fe. La fe no es producto de tus esfuerzos, es el resultado natural de esto que Dios ha instalado dentro de ti, que está a tu disposición. Sin embargo, es preciso que puedas identificarte tú y mirarte dentro de esta realidad para que esto se active y sea una cuestión de la que vengas tú a disfrutar y a comprobar. Yo te lo pongo de esta manera, volviendo al ejemplo de los vehículos, y es el hecho de que si un parabrisas se, se rompe, los parabrisas son muy curiosos porque se empiezan a bretar y cuando tienen una bretadura, ay, 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 ya es difícil que se detenga, aunque pongan algunos tipos de parches. Usualmente esas bretaduras se extienden con el tiempo y se hacen inservibles. Un parabrisas roto, entonces, es una cuestión que yo quiero que entiendas que funciona un poquito como lo que Dios está haciendo en nosotros. Tú tienes un parabrisas quebrado o roto o partido. La única forma de que esto tenga una solución, subrayo la palabra solución, no remedio, es reemplazarlo. Si tú reemplazas el parabrisas, entonces el vehículo queda completamente libre de esas bretaduras que tenía y la visión es completa y total y clarísima. Ahora, nosotros, por ahora sí que sin preguntarnos, recibimos un parabrisas roto, un parabrisas quebrado, que ya nacimos con este, y Dios nos habla de que para que vivamos fe, Él no nos dijo, sabes que a ver cómo le haces y te esfuerzas y te esmeras y haces que la visión de ese parabrisas esté lo más clara posible, a ver qué puedes hacer para que tu visión desde esa perspectiva, aunque tu parabrisas esté roto, funcione. Y no es así como opera la cosa. Dios se encargó de ofrecer y disponer para nosotros que tuviésemos un parabrisas nuevo y que nuestro vehículo entonces pudiera tener esa visión intacta, que es la misma visión que Jesús tiene de nosotros. Este parabrisas a nadie le es instalado por la fuerza. Dios no viene y te dice, aunque no quieras, aquí te va el parabrisas y yo te lo voy a poner. Tampoco es producto de que tú le supliques y le supliques a Dios que te ponga ese parabrisas. Esto es solamente una ilustración, pero quiero que puedas entender que Dios ya te concedió ese corazón nuevo, ya te dio un espíritu nuevo y que no lo hizo dándote un espíritu de segunda clase, diciendo, mira, yo soy Dios, mi hijo Jesús murió por ti y él es tu hermano mayor y a ti te voy a dar un espíritu que se parezca. Te voy a dar un corazón que tenga algunas características y que más o menos esté a la par. Él no escatimó, él no puso ninguna clase de miramientos. Él entregó a su Hijo Jesús por nosotros y cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas. Pero en Gálatas 4 nosotros podemos leer versículo 6 y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, para que tú puedas vivir fe, para que la fe no sea una teoría, para que nosotros salgamos de ese esquema en el que yo hablo de fe y le comparto a mi familia de fe, le digo que crean en Dios, pero estoy lejos de yo ser la evidencia de eso que la fe es capaz de operar en mí. Es necesario que todo parta por este punto. Y es que yo entienda, que tú entiendas que estamos equipados y empoderados ya con ese espíritu que Jesús mismo tiene y que nos ha sido concedido y que nos habilita para vivir fe. Es así como tú estás capacitado y es así como la fe no es una cuestión de tu comportamiento o de tu conducta o un asunto meritorio, porque la fe va a comenzar a fluir de manera natural si tú puedes identificarte y adjudicarte este beneficio que Dios ya nos concedió.
Ahora, esto fue dado ya en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Y, y en ese instante, esto se volvió algo disponible para nosotros. Con su muerte y su resurrección, nosotros ahora tenemos acceso a esto. Pero aquí está el punto en que nada de esto va a estar activo en nosotros si no podemos venir y recibirlo. Si no vengo yo y estoy consciente de esta oferta y empiezo a entender que necesito poder mirarme, necesito poder aceptarme, reconocerme y participar de esto que Dios me está dando. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón la primera vez, esto fue lo que Dios hizo contigo. Dios te dio el espíritu de su Hijo y esto se activó en tu interior. Quizá tú ni te percataste de esta realidad, pero Dios está diciéndote, esto es lo que yo he hecho por ti, que esto es suficiente haberlo hecho una vez y quedarme con un suceso y un evento del pasado en el que yo digo, sí, ocurrió allá y yo me gocé. Es ahí donde está el meollo del asunto. Y es que Dios quiere hablarnos de fe, pero quiere también que entendamos cómo es que tú y yo somos empoderados cada día para que esto funcione y se active en nosotros. La única forma en la que esto va a empezar a ser una realidad es si me puedo aceptar de manera constante y recurrente en esta realidad y empiezo a verme no como alguien que tiene un corazón que va a entrar a reparación. Es un corazón como coche chocado que va al taller para que empiece ese proceso y le irán cambiando las partes y le irán haciendo los asuntos necesarios para volverlo a su estado natural. Dios no te entregó a ti un corazón de ese estilo, ni tampoco está en el negocio de la reparación de autos. Me refiero al asunto de la reparación de ese corazón que tú puedes ver que está en un mal estado. Dios dice que Él te dio un espíritu nuevo y que te dio un corazón. El punto aquí es si nosotros estamos conscientes de esta oferta y si estamos participando de ella de manera continua y constante, si estamos viéndonos como Él nos ve o si seguimos considerando que dentro nuestro pues hay un corazón que ahí la lleva y que va saliendo adelante, que poco a poco va mejorando y que este corazón ya no está como estaba hace un mes, entonces voy mejor, voy bien. Una cosa es ir bien, una cosa es ir pensando que va superando el asunto y otra muy distinta es venir a aceptarme que en mi interior Dios me dio no otra cosa, sino el espíritu mismo que Jesús tiene. Cuando empiezo a mirarme aquí, hay asuntos míos dentro que van a pelear contra esa verdad y van a decir, pero ¿cómo? Si Jesús, yo lo tengo en un nicho y es el objeto de mi adoración, es el sujeto de mi adoración y es aquí donde entramos en conflicto, pero Dios precisamente nos lleva aquí a percatarnos del siguiente paso y es el poder entender que Él te dio un corazón nuevo, te dio un espíritu nuevo. Sin embargo, dentro de este corazón existe algo que es tu entendimiento. Tu entendimiento es algo distinto porque es la suma de todas aquellas cosas que tú has aprendido, todas aquellas cosas que son experiencias o vivencias, traumas, dolores, memorias, argumentos, prejuicios, todas esas cosas están ahí, en algo que podemos englobar en esta palabra que se llama entendimiento. Tu entendimiento necesita ser renovado y eso es algo separado de aquello que Dios ya te dio. Sin embargo, entra dentro de este paquete para que tú puedas vivir fe. Entonces, entendemos que Dios nos dio un corazón nuevo. Entendemos que nos ha sido dado un espíritu que está habilitado para vivir fe, que tiene ojos y tiene oídos para escuchar a Dios y que lo único que yo necesito hacer es aceptarme en esa realidad y empezar a entender que yo no ando cargando un parabrisas medio quebradito, ¿sí? O un carro medio reparado. Él me dio ya esto por gracia y yo lo recibo por fe. Ahora, venimos al asunto entonces de entender que Dios nos ha concedido esto,
que dentro nuestro está nuestro entendimiento que pelea con estas verdades, pero aquí viene el segundo asunto del que Dios pone en mi corazón a hablarte esta mañana y es el hecho de que tú eres amado de manera incondicional y esto a ti te habilita y te apodera también para vivir fe. Dios te ama a ti de manera incondicional. Él no ha dicho, te voy a amar si te portas bien. Él de ninguna forma está condicionando o poniendo pliegos de requisitos para que nosotros los llenemos y si cabemos en estos, puede ser que entremos en la cuestión de considerarnos objetos de su amor. Él nos ha amado y dice la escritura que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y, y nos amó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es en este amor en donde podemos nosotros ver que la fe obra por el amor. Ahora, ¿qué hago con mi entendimiento? Tú me estás diciendo que Dios me dio un corazón nuevo y eso me encanta, pero ¿y ahora qué va a pasar con todas estas ideas que dicen un momento, yo no me puedo poner al nivel de Jesús, yo no puedo ponerme en sus zapatos, no puedo considerar que algo así ahora empieza a ser efectivo en mi vida porque estás hablando de que alguien a quien yo he visto tan alejado y tan distante porque pues yo soy pecador y él es santo, ahora me digas que su espíritu está dentro mío. Ok, en esta parte de la renovación de tu entendimiento, en esta parte entra todo esto que Dios dice, yo te he amado con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia, porque en este asunto del amor, Dios entonces entra a nuevamente a hablarnos esta palabra que recibimos la semana pasada, donde dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y esto se liga a lo que Jesús también dice que es el primer mandamiento y dice, amarás al Señor tu Dios y lo voy a leer para ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el amor que es incondicional y que Él nos da, ahora entra aquí al asunto de decirnos, y, y de tu lado, ¿opera ese mismo amor para conmigo? ¿O, o cómo está? ¿Tu amor por Dios es entonces condicionado? ¿Tu amor entonces por Dios tiene asuntos en los que te amo aquí, pero si operas las cosas como me convienen o como yo quiero que estén funcionando? Oye lo que Dios está diciendo aquí. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y subrayo la palabra todo, y luego dice con toda tu alma, y luego dice con toda tu mente, y está entrando Dios en un asunto de absolutos, pero Él no está en esa demanda, ni tampoco está en calidad, como vimos ya la sesión anterior, en calidad de jefe diciendo, te exijo que cumplas con esto. Dios está hablándote de amor y está diciendo que su amor por ti es desmedido y no tiene letras pequeñas, pero ahora viene al asunto de qué tanto tú estás dispuesto a participar de esto que Él está diciéndote, que es necesario que esté también activo en ti. Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y cuando tú le entregas verdaderamente esta parte de tu ser, lo que Dios va a hacer es instalar un corazón nuevo en tu corazón, es darte un espíritu nuevo, pero ahora viene el hecho de hablar de amor. Vamos a hablar de amor y vamos a ver cómo de tu lado estas cosas están funcionando, porque Dios aquí nos está trayendo a entender de que nosotros sí ponemos condiciones, nosotros sí ponemos letras pequeñas y nosotros sí restringimos por nuestro entendimiento que está tan lleno de asuntos contrarios a su verdad, nosotros sí condicionamos el vivir en amor con Dios. Nosotros sí estamos, debido a todos estos asuntos internos que pelean contra la verdad de Dios, viviendo un asunto en el que yo necesito que me expliques cosas.
Y para que esto lo podamos entender de manera más clara, déjame contarte lo que Dios hizo en mi corazón con respecto a estos dos asuntos: el hecho de instalar este corazón nuevo y el hecho de verme en este amor incondicional que Él dice que tiene para mí en relación a mi entendimiento en renovación. Cuando mi esposo partió a casa y llegamos al límite de los 3 meses pasado ese asunto, mi vida entró, mi corazón entró a algo así, te lo explico, como rehén del dolor, para que esto se ligue a la sesión pasada. Entré en que mi corazón se volvió rehén del dolor y de la carencia de comprensión a los asuntos en los que yo estaba involucrada y enfrentando. En medio de estos eventos, entonces, Dios me trae a esta primera verdad, y es a recibir el hecho de que Dios me ha dado un espíritu nuevo. ¿Es esto una novedad para Magno? ¿Acaso yo no lo sabía? ¿O no había escuchado esta verdad anteriormente? Yo recibí a Jesús a los 9 años, y estando en este proceso, Dios me trae la confrontación de decir: es necesario que puedas mirarte y aceptarte dentro de este regalo que yo te he concedido por gracia. ¿Quieres venir a fe? ¿Quieres venir a libertad? ¿Quieres que tu corazón deje de estar recibiendo y pagando y pasando factura por aquellas cosas que el dolor puede estar haciendo mella en tu interior, y yo no te he llamado a que estés derribada y destruida? Esta primer verdad entonces entra en mi escenario y Dios me introduce de nuevo a poder aceptarme y verme en la realidad de que mi corazón no es un parabrisas roto, no está lleno de grietas. Y así era como yo me estaba mirando. Frente a todo eso que me sobrepasaba o que yo pensaba que estaba arriba de lo que yo podía tolerar, mi comprensión acerca de mi persona era tal y como te la estoy describiendo: un parabrisas quebrado. Y la idea que cruzaba por mi mente, que obviamente viene del mismo enemigo porque es un engaño, era: tú estás rota por dentro y no tienes remedio. Esto es un engaño, contrario completamente a la verdad de Dios. Pero aquí es donde Él vino a mostrarme lo que Él era capaz de hacer para traer a esta hija suya a vivir fe. Y Dios no se sentó a darme un montón de explicaciones. Él sencillamente me confrontó con aquello que yo había aceptado como verdad, que era torcido y desviado, y empezó a revelarme, a alumbrar mi corazón y hacerme entender: lo que hay en tu interior es un parabrisas nuevo que yo ya instalé, pero es preciso que lo aceptes. Cuando estás atravesando por tiempos de un dolor que sientes que supera tu capacidad, pierdes el rumbo y sientes que la brújula la dejaste por ahí tirada. Y yo estoy hablando con mucha transparencia porque se tiene la falsa idea de que quienes estamos facilitando grupos estamos exentos de atravesar por procesos en los que Dios nos trae a arraigar y a cimentar en niveles mucho más profundos. Dios entonces, al hablarme esa realidad y traerme a la comprensión de lo que yo estaba viendo en contraste a lo que Él me estaba ofreciendo, viene el asunto de: o te miras con ese parabrisas nuevo y te aceptas en esta realidad, aunque todo alrededor, aunque tus mismas emociones estén gritándote, es un parabrisas quebrado. Él dice: lo que hay en tu interior es un vidrio instalado nuevo, pero es necesario que tú te lo adjudiques y lo creas y lo recibas. La siguiente cosa en relación al amor, y que tiene que ver con mi entendimiento, que comenzó a pelear contra esa realidad que Dios estaba hablando, es el verme en ese amor incondicional. Y es el aceptarme en esa realidad en la que Dios dice: mira, mi amor por ti sigue siendo el mismo, no ha cambiado, no se ha mutado, no tiene variación ni sombra. Atravesando por estos eventos,
comprender el amor de Dios en situaciones que se salen de tu lógica, empieza a ser un cortocircuito. Ese entendimiento que necesitaba y que necesita seguir en ese proceso de renovación, entonces entró en conflicto tratando de ligar los porqués a esos eventos por los que yo estaba atravesando. Una serie de preguntas y de cuestiones en las que intentando ligar a la lógica humana mi idea de cómo es que esto Dios lo está permitiendo y cómo lo conecto a ese amor eterno del que tú me estás hablando. Aquí fue donde todas mis cuestiones, mis preguntas tuvieron que venir a ser atendidas por Dios y a conocer que Él está interesado en darme respuesta. Algunos dicen por ahí que a Dios no se le cuestiona y que a Dios no le hagas preguntas porque ¿cómo te atreves a cuestionar a Dios? Sin embargo, sabes, yo en ese proceso me he encontrado con que Dios me hizo entender que Él estaba interesado en darme respuestas concretas y que las respuestas puede ser que no las tuviera pronto, rapidito y en el instante en que yo las quisiera, pero Él estaba aseverándome que dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fue aquí cuando yo comencé a percatarme que mis preguntas eran parte de ese amor que él estaba ocupándose en que yo recibiese. Y algo que ocurrió como ese segundo paso en mi vida fue aceptarme en ese amor incondicional, pero entender que mi amor por él tenía que venir a a ese mismo estado. Qué lindo, ¿no? Decir Dios me ama eternamente. Es hermoso. Pero mi punto llegó al asunto de Magno. ¿Me amas? Como pasó con Pedro, que estaba en la playa decepcionado y lleno de culpa, porque había negado a Jesús 3 veces y Jesús le sale al encuentro y Jesús viene y no le dice, Pedro, ¿sabes cuánto te amo? Pedro, ¿sabes el amor que tengo por ti? Pero Jesús vino a preguntarle a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Imagínense el conflicto que había en Pedro en sus razonamientos en esos instantes y Jesús sale al encuentro con una pregunta como esta. Y eso sucedió conmigo. Él vino y me cuestionó esto y me trajo al hecho de entender que en esa dimensión en la que yo soy amada, Él está invitándome a bajar la guardia a todos esos asuntos que se contraponen al amor y que establecen una separación entre nosotros porque son argumentos que se levantan en contra de su conocimiento. En efecto, yo tenía muchas preguntas, muchas de ellas solamente conectadas a tratar de que mi lógica tuviera una satisfacción momentánea para poder continuar adelante en mi proceso y Dios me hizo ver que la cosa no funcionaba de esa manera, que no se trataba de satisfacer mi intelecto y mi lógica y de conectar los puntos en función de lo que mi mente quería recibir. Y él me dijo, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Y mis ojos están fijados sobre ti, pero ¿me amas? Y al responder esta pregunta, todas estas cuestiones que estaban haciendo tanta bulla, tanto ruido, eh, tanto estorbo, vinieron a un punto en el que yo pude reconocer que ese amor eterno en el que yo era amada, también estaba yo siendo invitada a venir a esos mismos términos. Qué lindo es amar a Dios cuando las cosas para ti tienen sentido. Qué lindo es decirle a Él que, que tu amor por Él es sin ningún tipo de bemol o sostenido. Cuando las cosas entonces entran en otros términos y tú ya no eres capaz de poder conectar esos puntos y entender las razones por las que te encuentras en esos eventos en donde la fe empieza a patinar y el carro ya no quiere prender, la batería parece que ya no le arranca y algo ocurre con la máquina del carro.
¿Dónde está la fe entonces en esos momentos donde miras que esta no puede operar y funcionar, como leímos hace unos instantes? La angustia te supera o los apuros o la desesperanza. Es la fe una cuestión natural para nosotros los que somos hijos. Sí participamos del equipamiento y del apoderamiento que Él nos concedió y sencillamente lo recibimos. Él me trajo a verme como niña, me trajo a verme como hija. Y sabes, las cosas que preguntan los niños, es cierto, los niños son preguntones a veces. Hay una etapa en la que los niños son bien preguntones. Y es interesante ver que sus preguntas tienen una satisfacción en la medida en la que su edad lo amerita, pero los niños no entran en esa batalla que los adultos tenemos cuando hacemos este tipo de preguntas. Fui invitada a venir a ser como niña. Él me dijo, se trata de ser niño, se trata de venir a ser ese bebé y a dejarte amar y a venir a vivir mi amor en esos mismos términos. Entonces, estas dos cosas que ahorita estamos nosotros viendo y recibiendo nos permiten tener ese cuadro claro de cómo en ti Dios ha depositado ya esto que te ha sido concedido, pero también puedes mirarte siendo atraído con cuerdas de amor para participar de fe. ¿Qué es lo que se opone o qué es lo que se obstruye en medio de ese camino? Y es tu entendimiento, es tu razonamiento aún no renovado que Dios quiere también trabajar y quiere traer al asunto. Cuando Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, está diciendo que le des todo su contenido. No está nada más hablándote a que entregues la cobertura, ¿no? Lo que está afuera. No entregues el empaque nada más de tu corazón, sino todo lo que hay dentro. Es preciso que también lo podamos traer a Él y hacerlo a Él parte de este proceso de transformación. La fe entonces se activa en ti por, porque tú empiezas a participar de ese amor que te ha sido dado y porque te ves amado, pero también porque te te resuelves en tu corazón a vivir de ese amor en la medida en la que Él así lo está haciendo. Y luego esta escritura que recibimos la sesión pasada, que Él está hablándote que eres hijo y que te está hablando de que se trata de esta parte de tu ser, sigue en Proverbios hablándonos de una línea que dice que miren tus ojos por mis caminos. Entonces Dios no solamente está diciendo que tú le entregues tu corazón, sino ahora, en esta otra línea, Él nos dice que tus ojos miren por mis caminos. Lo que aquí podemos nosotros ver es que Dios no dice que nada más se trata de oír para recibir fe, sino de que tus ojos puedan estar ubicados y posicionados en el lugar correcto. O sea, Dios empieza a hablarnos de nuestra visión y de dónde están nuestros ojos fijados y centrados. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él quiere que tus ojos y tu visión estén enfocadas en lo que Él está viendo y en lo que Él está en su capacidad listo para hacer por ti. Y esos caminos de los que Él está hablándote son caminos de justicia. Dice que me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Estos caminos entonces no son cualquier camino, es un camino de justicia. Y es importante entender que el corazón que Él te dio, el espíritu que Él te dio, tiene ojos. Tú tienes la capacidad para ver en tu interior ese corazón que te ha sido dado, tienes la capacidad de escuchar, tienes la capacidad de ver. Y Él nos aclara aquí que tu enfoque, tu atención, tiene que estar centrado en un lugar en particular que es lo mismo que Él mira. Él está hablándote de sendas de justicia por las cuales Él quiere que tú andes y que tú participes con Él para verlas hechas una realidad. Y yo estaba pensando que
cuando Él dice que tus ojos se fijen en estos caminos, estaba pensando en esos puentes o esas autopistas en las que hay muchas avenidas y a veces hay 2 o 3 niveles de calles y tú necesitas un GPS para que te guíe, al menos así pasa conmigo. Yo manejo en esas autopistas y si no me indica el GPS el rumbo, tomo el rumbo equivocado. Tiendo a perderme con facilidad. Y cuando oigo a Dios decirnos esto y hablarnos de mirar y de que nuestros ojos estén enfocados en sus caminos, pienso en esta invitación que el GPS te está haciendo. El GPS no te está obligando a ir por una ruta, sencillamente te está dando una alternativa por la cual es más viable llegar a algún lugar. Y el GPS entonces te muestra la senda, te muestra la dirección que debes de tomar y está en tu elección el poder seguir ese rumbo. Es así como Dios hace este trabajo y es su Espíritu Santo el que se encarga de hacer este trabajo y de poder mostrarnos dónde están esos caminos de justicia a los cuales somos llamados a participar. Imagínate que manejas ese vehículo y que ves el GPS, pero aunque miras los caminos, tú eliges tomar otra senda. ¿A quién de nosotros no nos ha ocurrido que estamos en un caso como ese y el GPS a veces se vuelve loquito? Empieza a decir recalculando, te empieza a hablar y a decir que retomes la ruta que te está indicando. El Espíritu de Dios es el que está a cargo de poder hacer esta guianza y de encaminarnos por esas sendas de justicia. ¿Qué es justicia? ¿De qué se tratan esas sendas? ¿Y cómo es que esto se conecta a fe? Dios quiere que camines por estas sendas de justicia y las veas desde lejos y entiendas que esto está siendo servido para aquellos que han cumplido con algo o tienen algún nivel espiritual diferente al tuyo. De ninguna manera. Esta invitación es para todo aquel que es su hijo. Y cuando tú vienes a vivir fe, cuando tú puedes empezar a entenderte en la perspectiva de hijo en la que Él te ve, y empiezas a mirarte equipado y apoderado en tu interior, participando de este amor incondicional que Él te da, vienes entonces al asunto de venir a estas sendas de justicia. En estos caminos, allí no andamos en calidad de víctima ni tampoco en calidad de victimario. Los que caminamos por estas sendas podemos identificarnos y vernos como hijos porque Dios no nos da la limosna, ni tampoco nos da una compensación. Él nos trae a poder ser completamente regenerados y completamente restaurados. Y hago este ejemplo en comparación porque lo hemos platicado en algunas otras sesiones y es el asunto de entender que cuando una persona atraviesa por un evento violento y sufre ataques y lo lastiman, lo golpean, lo dejan tirado y esta persona entonces pide justicia, lo que se hace en ese caso es, bueno, a la persona puede ser que al agresor lo metan a la cárcel, le hagan pagar alguna multa, le hagan pagar los gastos médicos de este individuo que quedó mal. Sin embargo, quién le recupera o quién le hace a esta persona justicia en un caso como este, haciéndole que sane el trauma o que sanen aquellas cosas en las que este individuo quedó lastimado gravemente, perdió a lo mejor alguna extremidad? ¿Quién puede hacerle justicia a un individuo en una situación como esta? Dios no nos está ofreciendo a nosotros una compensación, ni está en calidad de hacer justicia en términos humanos. Él es el juez justo. Jesús es nuestro abogado. Y cuando nos habla de sendas de justicia, es porque él mismo ha enviado a Jesús y ha hecho justicia por nosotros para que podamos participar de esto que Él nos ha concedido. Es cierto, ¿quién de nosotros pidió nacer con un parabrisas quebrado, con un corazón de piedra? ¿Quién de nosotros pidió nacer en calidad de alguien que vino como
como consecuencia recibió esta maldición que en el huerto del Edén se dio. ¿Quién de nosotros pidió nacer con eso? Pero Jesús ha venido a hacernos justicia y tú y yo podemos caminar por esas sendas. Tú y yo podemos andar por esos caminos de justicia por amor de su nombre si nosotros sencillamente nos prestamos a participar con Él y a caminar y a dar los pasos en el rumbo que Él está así señalando. En mi vida personal, te comenté hace un momento que Dios me trajo a convencerme de lo que ha puesto en mi interior, que es un corazón nuevo. Él me trajo a verme en su amor eterno y a bajarle el switch a todos esos conceptos y argumentos que pelean en su contra. Y Él me ha traído a entender que Él está haciéndome justicia. Él me ha traído a entender que Él me está haciendo justicia y que está en calidad de juez, está en calidad de abogado, está en calidad de legislador, en todo aquello que opera a mi persona y a poder entender que yo soy hija y que no puedo aceptarme ni como víctima ni como victimario porque porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando tú andas por esas sendas de justicia, te reconoces justo y lo que leímos al inicio de esta sesión dice que más el justo por la fe vivirá. Entonces, como tercer paso, Dios quiere solamente que puedas entenderte a la luz de su verdad y puedas verte como justificado, puedas verte en calidad de lo que Él mira en ti y puedas mirar que tú eres justo. La escritura también dice que el sol de justicia nacerá para aquellos que temen su nombre y Jesús es esa justicia que alumbra. Jesús es esa justicia provista para nosotros, pero ¿cómo te ves tú en este día? ¿Cómo puedes tú participar de fe si tú estás disintiendo de la opinión de Dios? ¿Cómo puedes participar de esta fe si tú estás en desacuerdo con esto que Dios está estableciendo? Si tú aún te miras como culpable, si tú aún te estás victimizando, si aún estás consintiendo el hecho de verte como alguien que es sujeto del daño de terceros y estás mirándote alejado de esta realidad. Esta es la tercera invitación que Dios nos hace para entender que nosotros estamos en calidad de justos a la luz de sus ojos por este sacrificio que Jesús hizo, por la obra de redención que Él hizo a nuestro favor, hoy podemos posicionarnos en esta identidad y en esta naturaleza. No se trata de obras que nosotros hubiésemos hecho, sino de su misericordia. Y tú y yo hoy tenemos la opción de poder posicionarnos en estos caminos de justicia y poder aceptarnos en esta dimensión. ¿Cómo puedo yo participar de fe si estoy apelando a verme como alguien que está pobreteándose y que está lastimándose? Porque la autolástima, déjame decirte que la autolástima es alguien que se está autolastimando. Eso es lo que sucede cuando tú vives lástima propia, estás autolastimándote. Eso es lo que está sucediendo. Y aquí en este punto, pues es importantísimo que podamos mirarnos como Él dice que somos. Dice que somos hijos suyos y, y nada de esto opera en la identidad y en la naturaleza a la que tú eres llamado a participar. Te ves como justo, te aceptas como tal. Aquí es necesario que podamos dar esa respuesta y podamos responder a nuestro Padre no en función de cómo nos sentimos, porque nosotros podemos estar experimentando situaciones en las que dice, bueno, déjame analizar
mi situación, déjame ver cómo yo estoy considerando las cosas y voy a darte una contestación. Dios nos está diciendo esta tarde que nuestros ojos se enfoquen en sus caminos y esos son caminos de justicia. ¿Estás contemplándote tú en calidad de justo, de justificado? ¿O aún permaneces en el banquillo de los acusados? ¿O aún estás en el asunto de auto lastimarte, consintiendo el verte como víctima? Cualquiera de estos dos escenarios son, ah, son asuntos que están fuera de esta gracia que nos es concedida y hoy somos invitados a entender que si podemos venir a enfocarnos, a centrarnos y a entender que esas sendas de justicia están ahí trazadas para que caminemos en ellas y para que todo aquello que en nosotros está dañado o está siendo parte de un asunto en el que nos sentimos culpables, venga a ser trabajado por Dios y vengamos a ser completamente regenerados en nuestro interior. Dios quiere dejar en tu corazón el hecho de que estás equipado, estás apoderado para vivir fe, que no es una cuestión de súplica, que no es una cuestión de estarle demandando a Dios que te lo entregue, es algo que ya te ha sido concedido y es algo que tú ya tienes a tu disposición y que puedes recibir esta tarde si tú así te dispones a hacerlo. Quiero que puedas percatarte de que el hecho de que pueda estar sentada contigo esta tarde es resultado de, de poder entender estas verdades que estoy aquí presentando para ti y que Dios ha estado continuamente trabajando en mi interior para traerme a una vivencia constante y permanente de fe. ¿Quieres entonces poder comprobarlo? ¿Quieres tú también venir a recibir esto mismo? Dios no ha estado dándonos esta verdad para que tú entiendas que es exclusiva para algunos. Él quiere que tú comprendas que es tan sencillo como un niño lo recibe, que es tan simple como el que tú hoy le digas que sí y deseches aquellas ideas en las que quizá estás empeñado en mirarte aún fuera de su verdad. Dios quiere esta tarde que entiendas que esto ya está a tu disposición y que con el hecho de que tú hoy te dispongas a recibirlo, vas a verlo activado y vas a verlo operando en tu interior. La fe, la fe te trae a vida, la fe te vivifica. Y esa vida que Dios ha estado impartiendo en mi corazón es la misma que Él quiere poder depositar en tu interior y quiere convencerte de que la letra que puedes estar por mucho tiempo recibiendo y pensando que eso va a activar en ti la fe, hoy venimos a la comprensión de que se trata de abrazar, de adjudicarnos y de apropiarnos aquello que ya nos ha sido entregado y ya nos ha sido concedido. Así que te animo esta tarde eh, a que, a que le digas que sí. Te animo esta tarde a que, como Pedro que estaba frente a la playa y oyó a Jesús cuestionarlo, Jesús le dijo, apacienta mis corderos y se lo preguntó 3 veces. Y podemos ver que esta conversación con Jesús no solamente liberó la conciencia de Pedro, no solamente trajo alivio a este individuo, sino que algo ocurrió en su interior, porque después de esa conversación, el Pedro que vemos en los siguientes capítulos en la escritura no es el mismo. No es la misma persona que era tan voluble y tan cambiante y una persona que a veces estaba y a veces daba unos despuntes en su carácter impresionantes. Hoy Dios te pregunta a ti si vas a continuar viéndote a la luz de tu propia verdad o vas a venir al hecho de aceptarte a la luz de su verdad eterna. Si vas a deshacerte y a despedirte de todos los conceptos que por mucho tiempo has considerado como tu verdad para
empezar a entender que la fe es una vivencia, para empezar a comprender que la fe es una comprobación y que esta es el vehículo para que vengas a ser la evidencia, la manifestación gloriosa de ser llamado un hijo de Dios. La fe te es provista, te es concedida para que vengas a vivir lo mismo que Jesús vive. Y es tan sencillo el verla activada en nosotros si sencillamente comprendemos que dentro nuestro hay un corazón nuevo. El amor eterno del Padre ha sido derramado en nuestros corazones, que ese amor es un poder que nos habilita y venir a comprender que somos invitados a andar en estos caminos, en estas sendas de justicia por amor de su nombre, aceptándonos justos, aceptándonos hijos y viéndolo a Él activar esta realidad que no podemos producir en nuestros propios esfuerzos. La vida de Dios. A ver si se abre, Magno. Ya. Listo. Gracias, Cris. Se cortó la señal de internet y con esto termino. La invitación está puesta en la mesa. Dios no te da una serie de pasos para que tú vengas a pensar que ahora estás obligado a seguir. Dios no te está diciendo necesitas cumplir con estas cosas para que te dé fe. Él hoy te invita a verte, a entenderte y a aceptarte en esta realidad. Y la fe va a fluir de manera natural conforme escuchas su voz, conforme dejas que tus ojos estén enfocados en aquello que Él ve y dice de ti. Entonces, aquí voy a pausar, Cris. Si tú quieres añadir algo, cerrar dando gracias. Gracias, Magno. Gracias a Abba por hablarnos con tu vida. El proceso que tú estás viviendo y cómo está fluyendo la fidelidad de Dios, ¿no? Finalmente, fe es la virtud que nos conecta a la fidelidad de un Padre eterno, un Padre todopoderoso, un Padre absoluto. Y crecer en fe es sencillamente crecer en esa certeza y en la vivencia de que Él cumpla, ¿no? Entonces, nuestros corazones nuestro entendimiento viene de otra fuente, viene de una fuente en maldición. Y por maldición tenemos que entender sencillamente que el origen de los seres humanos es Adán y Eva tomando la decisión de desconectarse de lo que Dios les había dado para hacer las cosas a su manera y por sus esfuerzos. Y de ahí viene todo lo que hoy Dios nos ha hablado por medio de Magno, ¿no? La desesperación, la angustia, todos esos estados que hemos conocido. ¿Quién no ha conocido angustia? ¿Quién no ha conocido desesperación? ¿Quién no ha conocido el sentirte perdido en ocasiones, ¿no? Pero ahora escuchar a Dios decirte, mira, ya te di un corazón igualito a Jesús. No tienes problema para vivir fe. Y hay una escritura ahí mismo en 2 Corintios 4, mientras hablabas, Magno, es el versículo 12, 13, creo que es el 13, sí. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, ¿no? Reconócete provisto o provista del mismo espíritu de fe que Jesús tiene. Y entonces, ¿qué haces? Creí, por lo cual hablé. En otras palabras, lo que Jesús dijo de la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla la boca.
Y esta confesión de fe, la confesión de fe correcta no es que tú reces algo, que tú repitas una escritura. Es que tu corazón empiece a hablar de la fidelidad de tu Padre contigo en todo. Y en fin, hay una serie de cosas ahí que el Espíritu Santo va a abundar en todo lo que nos has compartido hoy. Me encantó el ejemplo del parabrisas, ¿no? Porque precisamente la fe toma el lugar de visión, es lo que ve tu corazón, ¿no? Y hay dos maneras de ver. La perspectiva que describiste como el parabrisas roto es, todo está difícil, todo está mal, todo está duro, todo está inseguro, todo está quién sabe dónde. Y eso es la perspectiva humana. Y la del vidrio nuevecito, ¿no? Todo está provisto, todo está seguro, todo está dado. Yo estoy bien porque tengo un Padre fiel. Y esa es la visión que hoy nos ha dado Dios, que hoy nos ha explicado, que ya nos dio, ¿no? Esa manera de ver las cosas, de vivirlas y de hablarlas. Y gracias, Magnolia, por participar con Dios en entregarnos esto. Ahora, mi amada familia, les digo lo siguiente. Escuchar también requiere un proceso de fe, ¿no? O escucho como esclavo y por lo tanto, qué difícil, ¿no? Escuchar a Magnolia decir, esto es sencillo, esto es sencillo. Y el que escucha como esclavo dice, pues yo no veo lo sencillo porque a mí me va como en feria, ¿no? Tú no sabes cómo estoy yo. Pero hoy Dios nos habla a través de una hija probada en fuego, no de un testigo que habla de conceptos, sino de una hija que está viviendo paso a paso la fidelidad de Dios. Creí por lo cual hablé. Y qué importante para ti, para mí, tomar la postura de decir, Padre, me considero provisto del mismo espíritu de fe que Jesús tiene. Me considero en tu pacto. Tú te has comprometido, porque la fe sencillamente opera en esta manera. Dios va a cumplir todo lo que me ha prometido. Y ahí está el reposo, ahí está la seguridad, ahí está la provisión. Donde tu corazón no funciona así en automático, ahí está la promesa de arreglarte. Y eso es la parte importante hoy, yo creo. Si tú ya operas en fe, pues esto reforzó, estas dos sesiones, estos dos ágapes reforzaron lo que ya vives y Dios va a perfeccionarlo. Pero si esta no es tu realidad, si tu corazón se te va por todos lados, ¿no? Y tú dices, aquí dice que no angustiado, pero yo sí tengo angustia. Aquí dice que no desesperado, pero yo sí me desespero. Entonces, ¿qué haces? Resumo solamente. Reconoce lo que ya se te dio. Reconoce que tú no eres responsable de hacer que funcione. Porque a veces decimos, sí, ya Dios me dio espíritu de poder, amor, dominio propio, pero yo no puedo. Bueno, es que ahí no hay fe. Sí, o sea, recibes el regalo, pero te echas encima el compromiso de ver cómo hacer lo que funcione. Y así no es. Entonces tienes que recibir el compromiso de Dios de habilitarte, de hacer lo que está en su poder para que tú funciones en la semejanza de Jesús. Y en esas dos provisiones, entonces caminas en esas sendas de justicia.
Si en esas dos provisiones ya me diste espíritu de fe, el mismo espíritu de fe, ya te has comprometido a hacerme idéntico a Jesús. Ahora, Padre, aquí estoy para que lo cumplas. ¿Y sabes cómo se vive una cena de justicia? Te entra la incredulidad, te presentas ante tu Padre y dices, Padre, ya no acepto esto. Arréglame. Te entra la desesperación, Padre, no. Tú dijiste que no desesperado, ya no me acepto así. Te entra lo que te entre que no sea divino y te presentas al responsable de habilitarte para vivir en su naturaleza y Él lo cumple. Eso es lo que lo hace sencillo. ¿Te das cuenta? Tú no cargas con el paquete, tú vives el producto de la fidelidad, del poder, de la integridad de un Padre fiel. Gracias, Ada. Gracias. No hay un solo hijo que esté en desventaja. No hay un solo hijo que tú adoptes que carezca de provisión. Lo que sí hay es muchos hijos que lo ignoran, que todavía no descubren y comprueban quién tú eres y quién son ellos para ti. Pero gracias porque estás hablando por tu espíritu a través de tus hijos e hijas para traernos a creerte. Y gracias por lo que hoy nos has entregado, por conducto de tu hija Magnolia, por lo que tu espíritu está hablando a nuestros corazones, por el proceso que sigue de aquí en adelante para los que te han escuchado y han recibido lo que tú has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, les amamos. Bendiciones. Seguimos caminando en fe.